Hola, Buenos profe. días, profe. Estaba vivo. Por supuesto. Hola, profe. Hola, buen día. Sí, todo correcto. Ya. Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿cierto? La clase introductoria a lo que es el tema de mecánica técnica, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver ahora no está todavía disponible en el aula, pero lo va a estar durante el día, espero. Si no, mañana, pero de esta semana, ¿cierto? No pasa, que es el sílabus, ¿ya? Vamos a ordenar un poco la materia que vamos a ver durante el semestre, según la estructura que la universidad está impulsándonos a utilizar, ¿ya? Entonces, el curso es mecánica técnica, ¿cierto? Voy a ser yo su profesor. Y esto es básicamente para que digan, oye, pero esto ya lo he visto. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Y está disponible o debería estar disponible para ustedes en el aula virtual, el programa de la asignatura. Entonces, al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los centros de gravedad y centroides de distintas figuras y cuerpos, comprender condiciones críticas generadas por fuerzas internas y externas, analizando los mecanismos mediante la generación de diagramas de cuerpo libre y sus correspondientes ecuaciones de equilibrio, así como también comprender los efectos de la fricción sobre los cuerpos estáticos y los efectos de los esfuerzos mecánicos sobre los cuerpos sólidos. ¿Ya? Antecedentes de la asignatura. Nombre de la asignatura mecánica técnica, corresponde a la parte de ciencias básicas, ¿cierto? Las siglas de MEC 030A, la carrera a la cual pertenece, bueno, esta asignatura, por si acaso, para quienes no lo sepan, es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros estamos viendo esta asignatura, debería existir otro paralelo que no sea, o dicho mejor, dicho de otra manera, otra carrera del departamento de mecánica que también está viendo esta asignatura. Y otra de las ventajas que tiene esto es que esta asignatura también la deberían dictar carreras durante el segundo semestre. Entonces, eso quiere decir que si usted, por ABC motivo, le quedó gustando mucho la materia y la quiere volver a ver de manera formal el próximo semestre, lo puede hacer con otra carrera siempre y cuando coincida con sus horarios, ¿cierto? Y todo. No es necesario que la tome con la carrera de minería y metalurgia. La puede tomar con las otras carreras que lo dictan, que la verdad no sé cuáles son. Me imagino que técnico en automotriz, por ejemplo, pero la materia debería ser la misma. Lo más probable es que cambien un poco los puntos de vista y los ejemplos o las formas de verlo, ¿ya? Pero en estricto rigor la materia es la misma, por ende es convalidable. La cantidad de SCT que tiene son 6, ¿cierto? Créditos transferibles. Las competencias a las que aporta esta asignatura al perfil de egreso es de seleccionar equipos y herramientas necesarios para la extracción de mineral y transporte en minería a cielo abierto o subterránea según normativa vigente, determinar los procesos industriales mineros según las características de los yacimientos mineros y aplicar tecnologías utilizadas para la fortificación de macizos en yacimientos mineros. Suena bastante potente, pero la verdad es que acá vamos a ver solamente las herramientas iniciales, ¿cierto? Que se utilizan efectivamente para técnicas de fortificación más adelante. Pero en estricto rigor es una buena base, ¿ya? Los resultados de aprendizaje que se obtendrán en esta asignatura son, bueno, realizar diagramas de cuerpo libre utilizando diversas operaciones vectoriales para determinar fuerzas y momentos aplicándolos en equipos y sistemas mecánicos. Calcula los momentos de inercia en secciones transversales simples y compuestas de vigas o eslabones.
considerando perfiles que se encuentran en el comercio y su aplicabilidad en una estructura o elemento mecánico. Calcula esfuerzos o cargas críticas en una sección transversal o columna de una estructura o máquina considerando la resistencia de los materiales de fabricación. Entonces, asociado a todo esto, vamos a tener algunos elementos que nos van a permitir evidenciar el cumplimiento, ¿cierto? Y la obtención de estos resultados de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a tener clases positivas, ¿cierto? Y bueno, ya acá lo que es, lo que viene siendo el desmenuzar el curso, ¿cierto? Estamos en la clase 1.1, clase de la semana 1, la clase 1 de la semana 1, ¿ya? Presentación de la asignatura, veremos lo que son vectores, hablaremos de ellos, y haremos algunos ejercicios, ¿cierto?, relacionados al álgebra de vectores. Veremos lo que es producto punto y producto cruz el día de mañana, además de lo que es el vector posición y fuerza. ¿Ya? Ya a partir de la próxima semana van a tener que empezar a leer algunos temas que les voy a ir dejando en el aula, ¿cierto? En este caso van a ser lo que es, va a ser una lectura, ¿cierto? Y la próxima semana abriremos, ¿cierto?, con lo que es la resolución de dudas de haber, ¿cierto?, en lo que es en la materia de equilibrio de partículas. Veremos lo que es el ejercicios y temas relacionados a los diagramas de cuerpo libre y sistemas coplanares, ejercicios propuestos de diagrama de cuerpo libre y ejercicios propuestos para los estudiantes. ¿Ya? Tendremos nuestro primer quiz la próxima semana, ¿cierto? Será evaluado y será realizado obviamente por aula virtual. Será en forma no presencial debido a que el programa así lo dice. De haber mencionado que era presencial, hubiera sido en hora de clase, pero el programa dice que es no presencial. Después tenemos lo que son los sistemas equivalentes de fuerza y momento. Entonces, veremos lo que son los momentos, cálculos, ejercicios propuestos, ¿cierto? Un nuevo quiz online relacionado con lo que es momento. Y finalmente la semana 4 hablaremos, ¿cierto?, ya lo que es el certamen 1, que tiene esa ponderación dentro del promedio final. Iris o Cristian Devia, no sé quién será el que está ahí. Yo, profe Cristóbal. Dígame. ¿Sabe qué, profe? Mire, más rato, a las 9:35 tengo un tope con usted y con el profe de mecánica, o sea, con el profe Luis. El problema es que yo mandé correo y todavía no me lo soluciona. Entonces, no sé si cabe la posibilidad de que yo pueda estar en su clase ahora, en la mañana, para que se me salga el tope, así para yo no tener el tope. El problema es que usted tiene clase, o sea, usted hace este ramo hoy día y ¿qué otro día más? Mañana. ¿A qué hora? La misma hora. Son lunes y martes a las de 8:15 a 9:25. Ya, profe. Muchas gracias. Pero un poco respondiendo también a tu pregunta, por mí no hay problema. ¿Ya? Si tú quieres estar en la clase y tú puedes estar en la clase, yo no tengo ningún drama. Mi problema va a ser para las evaluaciones. ¿Ya? Obviamente siempre va a estar el tema de la flexibilidad horaria, flexibilidad al momento de tomar las evaluaciones, pero eso de todas maneras, si tú no me apareces en SIGA al final del semestre, ahí vamos a tener un problema. Entonces te recomiendo que insistas y literalmente te pongas pesado ahí también con la gente que tiene que ver este tema. ¿Ya? Ya, profe. Continúo. Entonces el certamen va a ser la semana 4. Denme un segundo. Unos piden una forma, otros piden otra. Es un descalabro. Continúo. Mientras tanto, para darle la fecha exacta en donde va a ser el certamen. Lo siguiente que vamos a ver, ¿cierto?, es equilibrio de cuerpo en sólidos. Y ahí vamos a ver lo que es análisis nodal, ¿cierto? Acá está. Ya.
El primer certamen, para que no les digan y no les cuenten, el primer certamen va a ser el martes 27 de abril. Anótenlo ahí. Ya. Entonces, equilibrio en cuerpos sólidos, lo que estamos viendo, análisis nodal, ¿cierto? Vamos a hacer algunas actividades con un catálogo de vigas que existe en el mercado, o sea, son dos empresas que ofrecen su catálogo en el mercado y por ende vamos a utilizarlo, ¿ya? Para hacer una revisión de lo que ocurre. Cálculo geométrico de vigas, ¿cierto? Vamos a ver, van a tener que leer algo de lo que son centroides y ese va a ser el tema del quiz que viene efectivamente esa semana. Y veremos ejercicios demostrativos y aquí nos vamos a deshacer haciendo ejercicios porque es un tema que lo requiere, ¿ya? O sea, podemos hablar de la materia, pero la verdad es que lo importante en la parte de centroides son los ejercicios, el planteamiento y la resolución de ejercicios. Así que ahí nos vamos a centrar. Va a dar paso al siguiente quiz, el día 8. Va a haber un pequeño trabajo grupal, ¿cierto? Que va a ser no evaluado, va a ser más formativo, pero va a dar paso también a lo que es el quiz, un quiz online acerca de los momentos de inercia, ¿ya? Y da paso al certamen número 2, que va a ser, les digo la fecha inmediatamente. El certamen 2 va a ser el día martes 8 de junio, 0806-2021. ¿Ya? Entonces, una constante que ya están viendo, los certámenes son los martes. ¿Ya? Y finalmente ya vamos a ver un poco algo que ya vimos en tecnología de materiales, que son los conceptos de esfuerzo. ¿Ya? Esfuerzo de formación, va a dar paso a un quiz que vamos a tener en esta parte, y lo que son columnas y pandeo. Dando paso al último certamen del semestre, que va a ser el día, de nuevo para que no les digan y no les cuenten, el día lunes 2 de agosto. ¿Ya? Suena como que igual tenemos, hay harta diferencia entre el segundo y el tercer certamen, pero el punto es que el primer certamen, entre el segundo y el tercer certamen hay un día feriado, está la semana de vacaciones, y además hay un día extra de vacaciones que tenemos, que cae un lunes, entonces no es posible, perdemos básicamente 3 clases en el último mes versus para el certamen 3. En cambio, para el certamen 2 solo perdemos una, que es la de la semana del 21 de mayo. ¿Ya? Y finalmente, el día 9 de agosto es el certamen recuperativo. Esto es para todos los alumnos que, por motivos justificados, no pueden dar el certamen, no pudieron dar el certamen en la fecha correspondiente. ¿Ya? Ahí se pueden recuperar todos los certámenes que usted considere o vea que es que usted a los cuales no asistió. Entonces, Profe, dígame. cuando dijo el tercer certamen estaba buscando un lápiz. ¿Me puede decir cuándo era el tercer certamen, por favor? 2 de agosto. Gracias. ¿Qué más les puedo comentar? Durante el día, yo creo que voy a estar terminando de trabajar en el aula virtual para que ustedes tengan la información a su disposición ahí y bueno, podamos trabajar eso y empezar a utilizarlo. Y ahí están las fechas también como corresponde. Eso.
Eso, quédese conmigo. Eso. ¿Dudas o consultas con todo esto que se ha mencionado, que se ha hablado, etc, etc, etc? Perfecto. Entonces, vamos viendo. No, vamos a partir hablando entonces es de... Le puse mucho. Es de vectores. ¿Quién me puede, por favor, indicar qué entienden ustedes por vectores? Esta, en teoría, es una materia que ustedes vieron en física. Pero hay que repasarla por los conceptos de que necesitamos que esté claro para lo que sigue de la asignatura. Es una recta, un segmento de una recta. Ya, a ver. Complétame la idea, por favor. Es que es como se pone como en un plano cartesiano, algo así, se me da la idea, como en matemáticas. Ya. A ver, hay un plano cartesiano, me dices. Tocan un punto del espacio. Un punto del espacio. Ya. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir algo más? O si él también. Representa magnitudes. Magnitudes. ¿Ya? En dirección. En dirección. O sea, tiene módulo, dirección y sentido. Hay un par ahí más me dijo módulo, dirección y sentido. ¿Ya? ¿Alguien más? Anyone else? Los vectores son como rectas, si no me equivoco. Son como la unión de dos puntos. Unión de dos puntos. Ya. Para que no parezca que estamos sacando esto a tirabuzo. Ya, efectivamente los vectores son, tienen una componente, ¿cierto? Son representables en un plano cartesiano. Eso es correcto, ¿cierto? Y representan un punto en el espacio. ¿Ya? Efectivamente un vector puede ser caracterizable por su magnitud y una característica, ¿cierto?, que tiene es que tienen módulo, dirección y sentido. Aunque este último es está un poco en entrevero debido a que en estricto rigor el sentido lo da el punto de partida. ¿Ya? Entonces, ahí como que se difiere un poco de cuál es el concepto de sentido, pero en estricto rigor los tres componentes están bien dichos.
Y bueno, lo de la unión de dos puntos lo podemos ver cuando nosotros tenemos tenemos algunas diferencias estamos uniendo un punto inicial y un punto final, ¿ya? ¿Qué es en estricto rigor entonces un vector? Supongamos que nosotros tenemos esto acá. Y yo quiero representar este punto de aquí. Yo quiero ver ese punto de ahí. Entonces, yo parto desde el origen y llego al punto que estoy viendo acá. ¿Ya? ¿Qué pasa? El vector este tiene un módulo o magnitud, ¿cierto? Que es esto de aquí. ¿El profesor está dibujando algo? ¿Sí? No No se ve sé. nada. No se ve, profe. Entonces tenemos lo que es la magnitud, ¿cierto? De este vector, le vamos a llamar V. ¿Ya? La dirección o el sentido viene, mejor dicho, la dirección, viene dado por el ángulo que el vector forma. ¿Ya? Profe, como que veo con manchas, no sé si será solamente mi pantalla. Ahí sí. Espérense un poquito. ¿Ven lo que acabo de dibujar? Sí. ¿Ven el Sí. triángulo que acabo de dibujar? Sí, profe. ¿Sí? Que yo no lo veo, entonces por eso. Entonces tenemos, ¿cierto? Que tenemos un vector que tiene una magnitud y que tiene un sentido dado, ojalá por lo que es un ángulo teta. Entonces supongamos que este punto rojo que está aquí está en ciertas coordenadas. Vamos a llamarlo x1, y1. ¿Ya? Esto, ¿en qué? ¿Cómo yo calculo entonces la magnitud de este vector, según ustedes? ¿Cuál según ustedes creen que sea la magnitud del vector? La distancia, ¿o no? Es la Longitud. distancia entre el punto inicial y el punto final. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula eso? Ah, con las coordenadas. ¿Ya? La ¿Cómo? raíz, creo. Y, Ya, hay una raíz cuadrada. cuadrado. Y X el número cuadrado. dentro del cuadrado. Era ¿Cómo? X cuadrado más Y cuadrado, no, profe. Raíz de X cuadrado más Y cuadrado. No, era x2 menos x1 al cuadrado. Eso. Ya, por ahí hay otro. Y 2 menos y1 al cuadrado. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y todo esto en raíz. Queda pegado, no se ve nada. Sí, cacho. Sí, profe, no sé yo lo que escribió. A ver. Denme un segundo que vamos a tener que ver. Ahí se está.
pero es muy lento. Tengo un segundito. Ahora sí. Ya, entonces estábamos hablando, ¿cierto?, de que teníamos un... Teníamos, ¿cierto?, un plano cartesiano, o el intento de un plano cartesiano. ¿Ya? Y que teníamos un vector, ¿cierto?, que iba desde acá hasta aquí, ¿cierto? Y teníamos acá el punto al cual nosotros estábamos llegando, que estaba representado, ¿cierto?, por las coordenadas x1, y. Entonces, la pregunta era, ¿cuál era? Y este era, ¿cierto?, tenía un módulo que básicamente tenemos acá el vector. Entonces, habíamos dicho que esto era x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En este vector que estamos viendo acá, ¿cuál creen ustedes que sea, si yo tengo estas coordenadas acá, cuál sería x2 e y2? ¿El otro extremo? El otro extremo, entonces básicamente sería este elemento de aquí. En ese caso sería el origen, profe. Claro. Tendríamos que esto es x2 y esto es y2. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es el sentido que tiene este vector? Entonces, no, ese no sería el punto de origen porque como puso primero X1 arriba, de ahí partiría. El sentido Ya, sería hacia abajo. entonces esto sería en sentido, sería, dame un segundo. Entonces esto sería acá una cosa así, ¿cierto? Sí. Ya. Eso es a lo que quiero llegar con que el sentido a veces es difícil mencionarlo. Hay algunos eh, personas ligadas a la física, digámoslo así, que aseguran que los valores del sentido no existen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tú bien dices, el origen ahora es este de aquí, pero eso depende o eso viene dado, el sentido viene dado eh, por nuestras coordenadas de referencia, nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿qué pasa si hubiéramos escrito, ¿cierto? Ya, ya diciendo que esto es x1 y 1, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado? Y como yo escribí acá x2 e y2, tú inmediatamente dijiste el sentido es hacia allá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que en realidad de, el sistema de referencia que tiene este vector no es ese de ahí, sino que es este de acá? Ahí hubiera sido desde un principio hubiera sido evidente eso. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el sentido de un vector, sentido de un vector,
vector depende del sistema de referencia. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ok? Bueno, en este vector de aquí, nosotros también tenemos lo que es la dirección. Y en este caso, la dirección es θ. Viene dado por el ángulo que yo formo con el sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, la dirección θ es el ángulo, ¿cierto? O se considera como el ángulo. El ángulo entre el vector y el eje de las abscisas del, del sistema de referencia. ¿Ya? Esos son algunas de las. Y bueno, la magnitud del vector yo la puedo calcular como efectivamente ustedes decían, ¿cierto? En donde consideramos x2 menos x1 e y2 menos y1. Lo mismo ocurre, por si acaso, cuando yo tengo vectores en 3 dimensiones. Entonces, supongamos que yo tengo este sistema nuevo en donde esto de acá es x. Vamos a escribirlo con otro color. Esto de aquí es x y esto de acá es z. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero representar un vector, por ejemplo, yo lo voy a representar por acá. Hay software que lo hacen muy bien, entonces ténganle paciencia, aunque se ve un poco plano. Aquí esto va a tener una cierta, este punto supongamos que está en el plano, luce en el plano XZ, de esta manera, y tiene estas coordenadas con respecto a ahí. ¿Ya? Entonces vamos a tener un punto Profe, X1, profe, X1, sigue entero pegado, no sé por qué. Z1. No hay problema, se está grabando, así que eventualmente hay un problema. ¿Ya? Entonces, el vector también tendrá una, también este vector podrá tener una componente, ¿cierto? Que nos da magnitud, que yo la puedo ver desde el punto de origen del sistema y que va a ir hacia el punto x1, y1, z1, ¿ya? Y obviamente yo puedo calcular la magnitud de este vector, vamos a poner vector u, ¿cierto? La magnitud de u, en este caso, va a ser, vamos a hacerlo otra vez, va a ser x1 menos x2
cuadrado más I1 menos I2 al cuadrado más Z1 menos Z2 al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. ¿Ya? Lo mismo ocurre ahora con el ángulo. Solamente que en 3 dimensiones, ¿ya? Los vectores tienen 2 ángulos que los modifican. ¿Ya? Si ustedes pueden ver acá, supongamos que estamos hablando de este plano de aquí, como el plano X, XZ. Aquí vamos a tener un ángulo que va hasta acá, que se nombra como teta, y además tenemos un ángulo que el vector forma con el eje Y, ¿ya? Que se va rotando, ¿ya? Por favor, no, el dibujo sé que puede ser un poco desagradable, ¿cierto? Para notar lo que les voy a decir ahora. Pero esto de aquí no quiere decir que por ejemplo, este ángulo o lo phi, que podrían decir phi más teta igual 90 grados o pi medios. ¿Ya? No hago referencia a eso, sino que el ángulo este va a estar referente a lo que es el plano que yo estoy viendo, y aquí el ángulo phi hace alusión al giro o rotación que tiene el vector alrededor del ángulo y. ¿Ya? ¿Lo puedo hacer alrededor del ángulo z? Sí, también. Pero lo normal cuando uno los representa de esta manera es tomar esta situación y usar esta notación que se muestra acá. ¿Ya? Entonces, el ángulo θ hace alusión, da la dirección que se tiene en un plano determinado. Y el ángulo phi nos da la dirección en la tercera dimensión que se está observando. ¿Ya? No se preocupen en ese sentido. En este curso vamos a intentar no meternos en vectores con 3 dimensiones. Vamos a tratar de mantenerlo lo más simple posible en las 2 dimensiones. Pero también es bueno que ustedes sepan y se enteren de este tipo de que existen otras formas también de medir, también existen otras formas de ver lo que son los vectores que se tienen. Entonces, ¿dudas hasta el momento? Aparte de las pegadas que nos hemos mandado, ¿cierto? Producto de la conexión de internet. No, profe, Ya. ninguna duda. ¿Cuáles son las operaciones que yo puedo realizar con los vectores? Si alguien me las puede mencionar. Está la suma de vectores, Solo podemos sumar, la recta también, restar, Multiplicación. multiplicación, Y creo que esa nomás. claro. Ya. ¿Existe la división de vectores? No. No, profe. Ya. La suma y la resta, básicamente,
son la misma operación, ¿cierto? Solamente que cuando yo hablo de resta, es que uno de los vectores lo multiplico por -1. Un vector por -1, ¿cierto? Entonces, le cambio el sentido y así es como yo genero una recta de vectores, una resta de vectores, perdón. Entonces, si nosotros tenemos un vector de esta forma y lo sumamos con un vector que tiene esta forma, la verdad es que es relativamente sencillo, especialmente si estoy pensando en que son dos vectores que son iguales, ¿ya? Por motivos obvios. Ahora, si yo tengo otro vector que revisar que tiene este otro sentido, ahí es donde yo genero una resta de vectores, ¿cierto? Entonces, la suma, supongamos que yo tengo un vector B igual que está caracterizado por las coordenadas B1 y B2, o mejor, para ser todavía más demostrativo, Bx y By, y tenemos otro vector que es el U, que es el vector que está compuesto por U sub X, U sub Y. Si yo los quiero sumar, lo que yo tengo que hacer entonces es Vx más U sub X, U sub I más B sub. ¿Ya? La suma tiene propiedades conmutativas, o sea, hace que B, el vector, estos vectores de aquí, si yo sumo B más U, va a ser igual a U más B. ¿Ya? Más U. Tendremos también propiedades asociativas, ¿cierto? Que si yo tengo tres vectores, puedo trabajarlos de esa manera también. La resta funciona de la misma manera, ¿ya? Con la sola diferencia de que hay un vector que cambia su sentido y lo que tenemos, ¿cierto? Es X menos U sub X, B sub I menos U sub. ¿Ya? Y con eso nosotros obtenemos, ¿cierto?, cuál es el vector resultante de esa resta. Mi pregunta ahora es las multiplicaciones. ¿Cuáles son los tipos de multiplicaciones que tenemos para un vector? Estimados, ¿cuáles son las multiplicaciones que tenemos para los vectores? No me acuerdo, profe. ¿Alguien más?
Las multiplicaciones que eventualmente, o las operaciones a las cuales uno puede someter un vector, son tres básicamente. Está la multiplicación por un escalar, escalar por vector. Está el producto punto. Y el producto cruz. Entonces, cuando hablamos de un escalar por un vector, tenemos que tomar un escalar, por ejemplo, alfa, y un vector u. Entonces, ¿qué es lo que voy a alcanzar con esto? La constante alfa multiplicado por u sub x, coma, la constante alfa multiplicado por u sub, ¿ya? Entonces, básicamente, el resultado de esto va a ser que si yo tengo un vector de esta forma y lo multiplico por un vector alfa, lo que vamos a alcanzar es que el mismo vector va a aumentar su magnitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque el elemento, ¿cierto? Alfa multiplicó lo que es u, las constantes hacia las cuales funciona, ¿cierto? Eh, funciona el vector, ¿ya? Esto pensando también de que alfa es un número entero mayor a 1, porque si alfa es un número fraccionario decimal, entonces este vector queda reducido, ¿cierto? Supongamos que son paralelos, ¿ya? Quedaría reducido si es que es una fracción, ¿cierto? O un número decimal, ¿ya? Entonces, esto ocurre cuando alfa es igual a, pues, menor a 1, y esto pasa cuando alfa es mayor a 1, ¿ya? El vector puede crecer o decrecer. Y ahora viene la productoria más simpática o divertida de los vectores, que es el producto punto. Vamos a partir con él. El producto punto es, primero yo requiero dos vectores. Vamos a seguir utilizando nuestro vector u y nuestro vector b. Y se representan normalmente con un puntito entre los dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar lo que es el producto punto de dos vectores? Lo primero que yo tengo que hacer es ver las componentes de cada uno de estos. Por ejemplo, ux, ui, producto punto, perdón, v, vx, vy. Entonces, el producto punto de estos dos vectores va a ser
U sub X por B sub X más B sub I por U sub I. Y esto nos va a dar una constante, un valor numérico, una sola magnitud, sin dirección signada. Entonces, esto va a tener como resultado un valor R, por ejemplo, un valor entero, si se puede decir. Entonces, el producto punto es conocido también como producto escalar. ¿Por qué? Porque produce la resultante de esto es un valor escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tiene magnitud, no tiene ni dirección ni sentido. ¿Ya? Es solamente un número, si se puede. ¿Ya? Entonces, el producto punto entre dos vectores me entrega esta relación de acá. Geométricamente, supongamos que yo tengo nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Y que yo tengo un vector aquí que va aquí. Ese supongamos que es el vector U. Y supongamos que entonces este es el vector U y este es el vector U. ¿Ya? Geométricamente, lo que el vector, lo que el producto punto nos entrega es básicamente cuánto es la proyección que se denomina de un vector en otro, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo voy a estar viendo del producto punto es que el vector U, por ejemplo, está generando una proyección que se denomina, como les dije, sobre el vector V. Entonces, lo que yo voy a estar viendo aquí es que esta parte del vector U, que es una proyección con el vector V, va a, ¿qué tanto lo afecta? ¿Ya? ¿Qué tanto afecta al vector U? Entonces, una forma de analizar este producto o esta productoria es de la siguiente manera. Producto U, o sea, producto punto entre U y V va a ser igual a la magnitud del producto U, del vector U, perdón, por la magnitud del vector V por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, donde alfa es ese ángulo de ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esto de acá, yo determino, ¿cierto? Yo puedo determinar cuál es la cantidad, cómo el vector U afecta al vector V, ¿ya? Pensando en la dirección que éste tiene, ¿ya? ¿A quién no le queda claro esto que acabo de mencionar? Profe, ¿podría repetir la parte de después de multiplicar los dos vectores, por favor? Esta parte de acá, perdón.
Sí, profe. Ya mira, lo que pasa es que todas estas productorias tienen un sentido geométrico, ¿ya? Un sentido geométrico y un sentido vectorial, si se puede decir, o físico. El sentido geométrico es ver cuál es el efecto de la proyección de uno de los vectores sobre el otro. Entonces, por ejemplo, en el caso que les estoy planteando acá, yo quiero ver el vector U. ¿Ya? Supongamos que tengo el vector V, que va así, ¿cierto? Está ahí. Y aparece el vector U. ¿Cómo afecta el efecto que entrega el vector U sobre el vector V? Considerando que este va hacia allá y este va hacia allá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué debería ocurrir? Que la dirección en la cual el vector V está yendo se tiene que ver de alguna manera modificada, su magnitud y su sentido de alguna manera tienen que verse afectados por el efecto que tiene el vector U. Entonces, el vector U viene, modifica al vector V, que sigue hacia su camino, ¿cierto? Pero ahora modificado por el efecto del vector U, que puede ser eh, completo, o sea, que le puede entregar una gran cantidad de, por ejemplo, de fuerza o energía, o que se la puede quitar, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha jugado Mario Kart? Y profe, Ya. Cuando ustedes toman el booster de mayor velocidad, de esas flechitas que van, que se ven color naranja o amarillo, cuando ustedes la toman derecho, o sea, ustedes llegan y de lleno toman esa flecha, ¿alcanzan mayor velocidad que cuando la toman en diagonal? No, parece, o parece que sí. sea, yo nunca me he dado cuenta. Juega, tarea para la casa, tienen que jugar 5 partidas de Mario Kart y darse cuenta de eso. Cuando ustedes toman el booster los trata de tirar en dirección de la pista y ustedes van en diagonal. Entonces el booster los trata de tirar para allá, pero ustedes ya llevan una dirección. Entonces se ven modificados por el booster, su dirección, ¿ya? Obviamente cuando ustedes lo toman de lleno, o sea, ahí está la flecha, y ustedes van ahí, salen mucho más rápido, ¿ya? Y eso también se explica por esto de aquí, ¿ya? El coseno, el producto punto, es máximo cuando los vectores son paralelos. ¿Ya? Debido a que coseno de 0 es 1, ¿ya? Y cualquier otra combinación, cualquier otro ángulo hace que este valor de aquí, va entre 0, inclusive puede ir, perdón, entre -1 y 1, ¿cierto? Este valor de aquí va entre -1 y 1. Entonces, si yo tomo distintos ángulos, obviamente el 0, o sea, que los vectores sean paralelos, quiere decir que que mi vector, por ejemplo, en este caso, el vector dirección que llevo yo cuando estoy con Luigi, ¿cierto? Persiguiendo a Donkey Kong, y tomo el booster, es directo, yo tomo absolutamente toda la energía que me da el booster. Mientras que, si yo voy
en diagonal, porque me tiraron un caparazón de tortuga, ¿cierto? Y no tomo de lleno el booster, lo tomo en diagonal, ya la dirección no es la misma. Entonces yo formo un ángulo y hace que la energía sea diferente. ¿Ya? Ese es el sentido geométrico que tiene el producto punto. Y es por eso que, por ejemplo, una de las principales energías que tiene la mecánica, que es el trabajo, se calcula como el producto punto de una fuerza por la dirección. ¿Ya? Eso va a quedar para la próxima semana, pero para que sepan ya empecemos a conversar de este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, si el trabajo yo lo realizo en la dirección que yo me quiero desplazar, o sea, si el vector fuerza lo aplico en la misma dirección del movimiento o de la, digámoslo así, huella por la cual quiero mover el cuerpo que yo quiero, de mi interés, voy a usar menos energía o voy a realizar menos trabajo que si lo muevo de una manera más diagonal. ¿Eso es malo? No, porque eventualmente yo también quiero frenar el desplazamiento de un cuerpo. Como por ejemplo, pasó recientemente en el canal de Suez. Yo a lo mejor, para poder mover estos buques gigantes, yo no quiero moverlos, darles todo el impulso, sino que lo que yo quiero es irlos guiando. Entonces yo les hago fuerzas en distintas direcciones para que el barco vaya perdiendo energía cinética, ¿cierto? Productos de que yo le estoy frenando de manera haciéndole fuerzas en distintas direcciones, ¿ya? Y así el barco pierde la energía de manera controlada, ¿cierto? Para ir frenando su desplazamiento, ¿ya? O un ejemplo aún más claro, lo que ocurrió hace un mes aproximadamente en Viña, en donde nosotros teníamos, ¿cierto?, el auto que iba bajando por el sector de Chorrillo, ¿cierto? Sale disparado y va a parar al techo del seminario San Rafael. Hay fenómenos ahí que son mucho más complejos, ¿cierto? Pero al final de cuentas es que la fuerza y la velocidad que llevaba el vehículo iba en la dirección del camino. Si el camino hubiera sido más sinuoso, el vehículo no hubiera ido con tanta energía y por ende no hubiera salido disparado de la manera que salió, terminando en el techo del seminario San Rafael. ¿Ya? ¿Dudas o consultas de esto? No, profe. Perfecto. Ya, la clase de hoy la vamos a dejar hasta acá, porque lo que viene ahora necesito tiempo para hablarlo bien, y después obviamente vendrían los ejercicios para el día de mañana. Así que, como les dije, veríamos mañana producto cruz, y haríamos ejercicios de todo lo que hemos conversado hasta el día de hoy. ¿Ya? Bueno, durante el día de hoy y mañana. ¿Sí? Así que eso. Espero que la conexión a internet mañana sea mejor, que el iPad no me falle. Eso, estimados, que tengan muy buen día. Y a los que los tengo en la próxima clase, nos vemos en 15 minutos.